Venga, pues buenas tardes ya. Y muchas gracias a la librería Luque por cedernos este espacio emblemático en Córdoba y a los asistentes, que son desde luego unos valientes, porque Córdoba es una ciudad bien complicada, es una plaza muy difícil, pero bueno, es en cualquier caso un placer encontrar algunas caras familiares y algunas otras que hace ya tiempo que no veía. Y bueno, pues estamos aquí para celebrar pues, el último libro de Juan José Castro Martín, Juanjo para los amigos. Yo tengo la suerte y también el inmenso placer de conocerlo desde hace ya más de 20 años. Ahí es nada. Y bueno, es siempre, en cualquier caso, una oportunidad, una gran responsabilidad por un lado, pero una inmensa alegría el poder acogerlo. Estamos, por tanto, ya digo, de celebración. El libro que presentamos hoy es El bosque errante. Es un libro de poesía, diré, escrito pues desde la poesía y para la poesía. Esto que parece que es una fórmula bastante redundante, sin embargo encierra una cierta verdad que ahora comentaremos. Tengo la impresión de que en un momento dado de la historia, de nuestra historia, de las ideas estéticas, parece que quisimos pasar del ars gratia artis, ¿no?, tan caro a los parnasianos, que bueno, pues Philippe Gautier popularizó con aquel lema, ¿no?, el arte por el arte. Pues hemos pasado de ese lema latino pues a esa falsa filosofía del arte por todos y para todos, ¿no?, que Isidore Ducas, el conde apócrifo de Lautréamont, reformuló en unos términos que más tarde pues, sería abrazado por la vanguardia histórica. La poésie doit être faite partout. La poesía debe ser hecha por todos. Me da la sensación de que se trata, bueno, pues de una proposición democratizante que alude a una república mosaica ideal, en la que todos, sin excepción, pues podríamos acceder a ese estado particular de emoción pura y de inteligencia superior que llamamos poesía, consumándose así pues, la redención espiritual del hombre como paso previo y necesario hacia pues, la fraternidad universal de todas las conciencias individuales, lo cual suena muy bien, además de pueril, por supuesto. Juan Ramón Jiménez daba al traste con este falso mito en uno de sus últimos fragmentos de poética, ya al final de su vida, cuando escribió: la decadencia de un artista se anuncia casi siempre con su adopción de la perezosa idea el arte para todos. Y ese parece ser el lamentable estado en el que nos encontramos en nuestros días. Para comprender esta crítica que puede resultar bastante acerba o radical, pero yo creo que se ancla en una experiencia directa de las cosas. Hace pocos días, hace algo más de una semana, uno de los diarios generalistas de nuestro país hacía eco de un experimento realizado en la Universidad de Pittsburgh, en Estados Unidos, sobre la base de 700 sujetos, a modo de conejillo de Indias, ¿no?, que bueno, pues, se les propuso leer poemas generados por inteligencia artificial y también poemas, digamos, ya clásicos, de obras canónicas, pertenecientes a autores como Shakespeare, T.S. Eliot, que últimamente sale mucho en conversaciones nocturnas con amigos poetas que están aquí presentes, o Sylvia Plath, etc., ¿no? Estos sujetos no conocían la identidad de los autores de estos textos, ¿no?, de estos poemas, ¿no? Bueno, pues la conclusión no podía ser más desoladora, más sangrante, pues preferían, la inmensa mayoría, preferían, sin excepción prácticamente, los textos generados por el ChatGPT, por inteligencia artificial. Háganse cargo de que los versos eran del tipo, textualmente, escucho la llamada de la naturaleza, el trino de los pájaros, el zumbido de las abejas, el susurro de los árboles, etc.
Es decir, que los versos más previsibles, más cursis, menos dotados de talento poético, ganaban por goleada a los textos canónicos de autores ya clásicos. Y la razón por la cual optaban por estos textos, yo diría que apoéticos, era porque los entendían mejor, los comprendían. Mientras que los otros, pues claro, eran textos, ya sabemos, ¿no?, aquilatados, que implican pues una inteligencia, un esfuerzo mayor, también un premio, por supuesto, mayor, ¿no? Entonces, claro, alguien podría decir, bueno, pero es que se trataba de personas no familiarizadas necesariamente o no expertas en poesía. Bueno, pero es que la cosa tampoco es menos sangrante cuando hablamos de muchos de los supuestos próceres que conforman el panorama de nuestra poesía actual, ¿no? Me remito por ello, por ejemplo, a la cantidad ingente de premios literarios que se conceden todos los años en este país. Echen un vistazo a los premiados, ¿no? En un momento dado, pues hemos pasado de esa frase también proverbial de los enanos subidos a hombros de gigantes, que es una proposición muchas veces malinterpretada, porque lo que quiere decir es que para colaborar en la progresión o en el perfeccionamiento de un arte o de una ciencia, pues tenemos que pasar primero por los grandes nombres que han dado un impulso a las mismas, ¿no? Esta es una proposición, por tanto, en contra del adanismo, que es lo que campa hoy a sus anchas por todos lados, ¿no? Esa poesía tardoadolescente, por ejemplo, ¿no?, de poetas que carecen de rigor, que carecen de conocimientos o que carecen de talento alguno, y que sin embargo pues copan las listas de ventas. Echen un vistazo a las listas de los libros más vendidos en la sección de poesía de los últimos 15 años o más. Los datos no pueden ser más elocuentes. Juan José Castro Martín es un poeta premiado. Es un poeta premiado. Yo siempre digo que los premios no certifican la calidad de las obras, sino más bien al contrario. Son las obras las que prestigian o desacreditan, según el caso, dichos premios. Existe, no hace falta que insista en ello, existe una burbuja de premios literarios en este país que ha contribuido a la oficialización de una poesía carente de valores líricos. Y esto tiene que ver mucho pues, con el hecho de que poetas, o sedicentes poetas, críticos literarios, profesores, editores, periodistas, muchas veces máscaras que coinciden en una misma persona, pues se ven, digamos, condicionados por cuestiones espurias, ¿no? Amistad personal con los autores, afán de notoriedad, dependencia de un grupo editorial, por ejemplo, pretensiones académicas, activismo o filiación ideológica. No voy a abrir el melón de los premios nacionales otorgados por el Ministerio de Cultura, pero eso daría también para una buena conversación. Esta primacía de lo personal sobre lo poético o lo estético pues se ve agudizada incluso en una figura como es la del antólogo, que es una figura de creación más o menos reciente y de prestigio injustificado, que a medio camino entre el crítico literario y el historiador de literatura, ¿verdad? Pero digamos que urgido por la coartada de la actualidad, pues amojona, me permiten la expresión, porque amojona un panorama muchas veces construido de una manera arbitraria, ¿no? Y bastardeando pues, ambas disciplinas, la del crítico y la del historiador, ¿no? Y la deriva no hace, a mi entender al menos, no hace más que empeorar, salvando excepciones como las que hoy nos convocan. El bosque errante es un libro que ha sido laureado con el Premio Internacional San Juan de la Cruz, Academia de Juglares de Fontiveros, es la última obra del poeta motrileño Juan José Castro Martín, que nació en el año 1977. O sea, en esa cosecha, en ese mismo año, que es también el año en que yo nací, qué buen año, le concedieron el Premio Nobel de Literatura a Vicente Aleixandre.
nada menos, ¿eh? Esto no es una broma lo que voy a decir. Actualmente existen profesoras universitarias de literatura que postulan como futuribles candidatas al Premio Nobel de Literatura a estrellas pop como Taylor Swift. No es broma, ¿eh? Para muestra un botón. ¿No se ha cantado ya? My ex-man brought his new girlfriend. She's like, oh my god, but I'm just gonna shake. Shake it off. I shake it off. I shake it off. I shake it off. I shake it off, yeah. I shake it off. Ho, ho, ho. Caramba con el mester de juglaría, ¿no? Así nos luce el pelo. Pero sigamos con lo verdaderamente importante. Juan José Castro es licenciado en Filología Hispánica y también licenciado en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada por la Universidad de Granada. Con anterioridad a este libro ha publicado No cesa el tiempo, Premio Genil de Literatura en el 2002, Deriva de las Islas, Premio de Poesía Villas de Peligros 2007, Margen de lo Invisible, Premio de Poesía Florentino Pérez Enví de la Academia de Buenas Letras de Sevilla 2010, La Habitación Cerrada, Premio Internacional de Poesía Antonio Machado en Baeza 2015, La Piel de la Intemperie 2017, que tuve el honor de prólogar y veo algunos ecos de esta obra, los veo en este nuevo título. Pero el mundo no estaba, 2022, y un hermoso libro de haikus titulado Copo tras Copo, de este mismo 2024. Ya, pues ya saben, El Bosque Errante, con el Premio San Juan de la Cruz de este año. Además, en el 2019 coordinó la antología De la nieve al trigo, 25 años de poesía granadina, 1960-1985, publicado por la editorial Calambur. Estos son los principales hitos que jalonan una trayectoria vital y literaria, pues, honesta, coherente y no exenta de reconocimiento, en este caso diré que sí, merecidos. Pero su obra no es para todos. Aplíquese aquí el dicho popular de que no está hecha la miel para la boca del asno. Su poesía, como he dicho al principio, es una poesía escrita desde la conciencia del poeta, dirigida a los lectores que quieran elevarse a la dignidad de su obra, ¿no? Erran, por supuesto, clamorosamente quienes pretenden, pues, calibrar o dilucidar la calidad de una obra en función de una escala tan pueril como la antes señalada, ¿no? Su comprensibilidad, etc., ¿no? La poesía, tal como yo la entiendo, y en este caso la poesía de Juanjo Castro, pues es fruto de un laborioso trabajo de escritura basado en un compromiso sincero con el lenguaje, ¿no? Con ese lenguaje donador de la realidad profunda de las cosas a que llamamos espíritu, ¿no? Ese aliento, ese hálito ontogónico, si me permiten la expresión, que anima el barro primigenio. Vean ahí, el barro primigenio, agua y tierra, son dos elementos fundamentales en que hemos sido modelados por la mano divina. Precisamente el aliento y el barro es el nombre de la primera parte del libro, donde leemos, parafraseando al autor, versos y fogonazos líricos de gran calidad como la cicatriz sonora de la lluvia, el huérfano desvelo de las cosas, el nombre de lo ignoto que sueñan los árboles de un sendero diáfano, cual blancura del silencio. En lo callado, nos dice Juanjo, la sonante fatiga de las cosas es la rota canción del mundo. Y luego, pues en una estructura claramente circular, la última parte del libro se titula El temblor y el barro. Es decir, que el barro es un motivo que aparece en el libro con recurrencia, pero el verdadero leitmotiv de la obra es el bosque. Es el bosque, ya aparece en el mismo título, ¿no? Es la metáfora simbólica del santuario terrestre y lugar de retiro estético también, aunque subyacen en él las potencias telúricas e inconscientes. Piensen ustedes en el bosque devorador y ocultante que despiertan los terrores pánicos. Piensen, por ejemplo, en la cuentística infantil, ¿no? El bosque siempre está ahí. Aparece también la imagen del bosque sereno y angustioso a la vez,
con una ambivalencia que está presente también en el árbol, ¿no? Que ya saben, hunde sus raíces en la tierra y también con la copa pues acaricia la bóveda celeste. Es un bosque, por tanto, paradójico porque es un bosque errante, es un bosque sin asilo definitivo, es un bosque como trashumante, ¿no? La idea de arraigo, de radicación que denota el árbol se ve aquí desfigurada y por eso nos habla Juanjo en un momento del libro, nos dice árboles vagabundos, lo que pone en nosotros pues, la imagen fantasmagórica o sonambulizadora, ¿no? de un bosque onírico, porque se trata realmente de un bosque espiritual, de un bosque interior. Y un boscaje lingüístico, nos dice hacia el final del poemario el poeta, áspero bosque del idioma, vertiginoso y laberíntico, en cuyo espesor sombrío ululan los símbolos y su fulgor esquivo, como nos dice. Recuerdo un verso de Cummings, tu cabeza es un bosque vivo, lleno de pájaros que duermen. Bueno, pues por este bosque corre también el ciervo esquivo del lenguaje, que yo veo aquí que es claramente un tributo a San Juan de la Cruz, precisamente, el nombre que se le da al premio que le han concedido, ¿no? Este ciervo esquivo del lenguaje, ese Dios escondido de la poesía, abre para el poeta y también para el lector privilegiado pues una senda de acceso que es el éxtasis, ¿no? Una especie de estado de conciencia en lo no yo, ¿no? Y el éxtasis y el llanto es precisamente el título de la segunda parte del libro, donde nos encontramos pues dedicatorias de los distintos poemas que la conforman a personalidades de la literatura, por ejemplo como Anna Akhmatova, que es una poeta rusa que vivió las duras dictaduras de Lenin y especialmente de Stalin. Piensen ustedes que fue esposa de un marido fusilado, madre de un hijo deportado a Siberia, nada menos, de nuevo esposa de un segundo marido pues también que murió en un campo de concentración, y ella misma pues sufrió el acoso del régimen, pues fue acusada de traición, fue también deportada y sus obras fueron censuradas, ¿no? Aparece también, por ejemplo, el austríaco George Trakl, que es un poeta sumamente interesante. Aquí coincidimos en muchas de las referencias. Concretamente el poema que le dedica Juanjo Castro hace referencia a la batalla de Grodek, que es una ciudad que está en Polonia, ya al lado de la frontera con Bielorrusia, y que es famosa por una batalla importante durante la Primera Guerra Mundial. El propio George Trakl sirvió como enfermero, creo que de 80 o de 90 enfermos graves del frente, ¿no? Y bueno, hasta que murió de una sobredosis de cocaína, parece ser que autoinfligida, es decir, que fue un suicidio, ¿no? El último poema que escribió, desolador, George Trakl, es sobre esta experiencia de Grodek, y él pues dedica en el mismo título del poema, dedica unos versos a esto, ¿no? A mí me recuerda el caso de George Trakl, ¿no? Pues también a Jacques Vachey, no sé si le sonará, también un diletante y poeta en ciernes, que influyó mucho en André Breton. André Breton sirvió también en la Primera Guerra Mundial como médico, porque era médico de formación, también Louis Aragon, es decir, los padres del surrealismo eran médicos de formación, y se habían empapado de las ideas de Freud, por entonces que eran muy novedosas, para tratar a los enfermos mentales que venían del frente. Piensen ustedes que la Gran Guerra, se le llama la Gran Guerra porque se pensaba que no iba a haber una guerra peor que esa, luego vino la Segunda, pero esa guerra de trincheras fue devastadora, ¿no? Fue devastadora para el espíritu de Europa. Yo creo que no nos hemos recuperado todavía. Y bueno, pues sirve esta referencia también pues, para hacer mención que este año se ha cumplido un centenario, el primer centenario del manifiesto del surrealismo y por lo tanto del surrealismo, y bueno, por aquí en España estamos pasando de puntillas, cosa que era previsible, porque nunca se ha entendido el surrealismo, a pesar de que fue un movimiento que aglutinó a lo mejor de la intelectualidad y de la creación artística y literaria de este país, no solamente de este país verdaderamente, pero también de este país, ¿no? Bueno, aparecen también en esta parte, por ejemplo, la alemana de origen polaco, Gertrude Kolmar, que era prima de Walter Benjamin, y que fue deportada a Auschwitz, donde murió. Me permito
mencionar que tiene un hermosísimo poema, no sé si lo conocen, que se llama Servir. Pues ese poema no pasaría hoy probablemente la criba del wokismo, la criba de lo políticamente correcto. Este poema probablemente no pasaría esa criba. Otros poetas que aparecen aquí mencionados son el romántico inglés John Keats, el austríaco Rilke, los alemanes Novalis, Hölderlin, Paul Celan, en fin, también coincidimos, aparte de muchas cosas, en cierto filogermanismo, a pesar de que somos los dos hispanistas. Y bueno, no me quiero extender, quiero ya que sea el poeta el que hable de su propia obra, pero bueno, me cuesta trabajo refrenarme porque la verdad es que es muy interesante, aparece referencias, unos poemas en prosa también, escritos en el libro, haciendo referencia al filosofar a martillazos de Nietzsche, al mito Sísifo Camus, pues qué sé yo, a los paseos de Robert Walser, por ejemplo, ¿no? Qué sé yo, a las hojas de himnos de René Char, a la música de Mahler o de Chopin, que es probablemente uno de mis compositores favoritos. Bueno, la verdad son muchos los que me gustan, pero Chopin lo guardo en mi alma de una manera muy particular desde que lo descubrí en la primera adolescencia, ¿no? Y nada, pues solamente decirles que yo creo que con su obra en general y con este libro en particular, Juanjo ingresa por méritos propios en la nómina de los autores más destacados e importantes de nuestro tiempo. Y ya pues agradezco vuestra paciencia y cedo la voz al poeta. Gracias. Muchas gracias. Lo primero, dar las gracias, por supuesto, a la librería Luque por cedernos este espacio. Lo segundo, sobre todo, a vuestra asistencia. Sin vosotros no sería posible este acto. Y, por supuesto, a Pablo y a Marga por hacernos de cicerones y aceptarnos en vuestra tierra. Viniendo para acá, comentábamos mi mujer y yo, María del Mar y yo, que ¿qué tenía de bueno esto de la poesía? Porque nos hemos levantado a las 7 de la mañana, ayer nos dimos un palizón para dejar a nuestros hijos con mi madre, después me fui a hacer una entrevista a la radio, a otra localidad, volví a por mi hijo y a por mi mujer, volvimos a Granada y nos hemos tenido que levantar, claro, y estábamos muertos. Después de haber salido casi a las 3 de la tarde de trabajar, haber vuelto, haber comido como los pavos, entonces nos decíamos, y hemos llegado todos a la misma conclusión, probablemente los amigos que hacen. Pues no te otro. Satisfacciones no te da mucho, digamos la verdad. Sí, bueno, sí hay algunas otras satisfacciones. Yo estoy muy contento con la edición de este libro, que me ha costado mucho que salga, mucho, porque la gente piensa que esto es llegar y besar el santo y no. Yo empecé este libro en el año 2010. Empecé a trabajar en él porque de alguna manera es continuidad de otro libro anterior que yo hice, que fue Margen de lo Invisible. Y yo creo que hay que dar muchas cosas por decir. Y yo empecé a buscar eso que tenía que decir, porque lo tenía que decir. No sabía cómo, no sabía hacia dónde, no sabía cómo ni con qué, pero yo sabía que eso iba a continuar. Esa línea poética tenía que continuar. Y yo en el año 2010 empecé a trabajar, porque fue muchísimo trabajo, además mi manera de trabajar, por lo menos en ciertos libros, es muy sistemática y es muy... Algunos incluso lo vería como un poco de esquizofrénica, porque yo tomo muchísimas notas, estamos hablando de miles de notas, que luego hay que revisar, cribar, ordenar, y luego ponerme a... Sé lo que quiero decir, pero no hallo el cómo. Y tardé 10 años en hacer eso. Claro, cuando estábamos todos en la pandemia, pues todos los poetas de este país nos pusimos a hacer lo mismo, que era escribir. A la vuelta de la pandemia fue un problema, porque había 1500 poemarios en España que nadie quería. Porque publicar un libro de poemas es muy complicado. Entonces, los 1500 criaturas se pusieron a escribir. Yo además tenía 2 libros, para algunos incluso teníamos 2 libros, cosa que fue un problema. Total, que este libro empezó a dar vueltas. Yo, claro, pues ¿qué hacemos todos los poetas? Como nos creemos todos muy buenos, empezamos a mandarlo a premios, claro. Eso es como una inmensa lotería. Es bastante lamentable, y ayer lo comentaba en la entrevista que me hicieron en la radio, que tengamos que competir, porque no hay ningún apoyo institucional para la escritura. Sí, es verdad que, como decía Pablo, y apuntaba muy bien, existen muchísimos premios en este país.
Pero bueno, el tema de los premios habría que analizarlo detenidamente y tendremos que sentarnos a ver quién lo convoca, quién lo organiza, cómo lo hace, quiénes son los que hacen la selección de los libros que pasan a una final, etc. Los prejurados de los premios hacen mucho daño, no sabemos quiénes son esos señores que hacen preselección de poemarios, yo no sé quiénes son, y luego al jurado le llegan de los 1500 poemarios, que llegan 15. Es sorprendente, el 0,01% de lo que le hemos mandado, el 0,1%. Pero algunos tienen, permíteme, Juanjo, comentar, Sí, eso porque un breve inciso, algunos tienen tal clarividencia, es decir, tienen tal sensibilidad, diría sobrenatural, que son capaces de intuir que entre los descartados hay un gran libro que debe ser rescatado. Pero eso es la técnica para premiar. De la anagnórisis. Recuerdan que lo llevan en el bolsillo. Entonces, es verdad. Que ha pasado muchas veces y son hechos consumados. Cosa que es muy triste para el resto de los poetas porque todo el mundo piensa que los poetas somos muy sucios. Bueno, de hecho, Pablo y yo hemos tenido un pequeño altercado en la entrada con un poeta de la experiencia que nos hemos encontrado y mira cómo han puesto el ojo. Lo cual resulta muy humillante que te hayas dejado alcanzar. Pero tú sabes artes marciales, yo no. Entonces hemos estado ahí, hemos tenido una pequeña discusión y hemos llegado a este entendimiento. Él ha quedado peor. Pablo va. No, la primera regla es no hablar del club de la ducha. Perdón, es verdad. Sí, pero ha sido Pablo el que le ha pegado. Yo no. Bueno, tonterías aparte. Bueno, no existe un apoyo institucional a la poesía. De hecho, no, existen escuelas de todo, de danza, no es que haya muchas tampoco, de pintura, de academias, de esto, de aquello, pero de escritura. Puede hacer un taller, puede hacer un taller online, pero no existe una escuela de escritura. Yo creo que tampoco es necesaria, pero sí que hubiera un poquito más de apoyo institucional y que no tengamos que disputarnos una posición, aunque esto forma parte del juego literario, el canon funciona así, determinadas posiciones para que todo el mundo pueda publicar. Yo entiendo como Pablo que eso de el arte para todos no es así. El arte no es algo que se haga para todos. El arte es algo que se hace, como muy bien creo que me apuntó, por todos. Por todos quiere decir que no todo el mundo a lo mejor tiene por qué tener esa visión y esa clarividencia, ni siquiera esa necesidad de hacerlo. Pero sí está bien que algunas personas que lo tienen o se dedican a ello puedan tener las suficientes vías para publicar. Claro, que se publicara El Bosque Errante en esta edición tan bonita, etcétera, etcétera, claro, para mí fue un logro inmenso. Pues estamos hablando del año 2024, del año 2010. Y que saliera, y además el libro tuvo muchos dime y diretes con diversas personas y diversos premios, porque al final te bate el cobre con mucha gente. Y algunos amigos me dijeron, mira, es que el libro es que es muy largo, lo tienes que partir. Es verdad que un libro, supuestamente este libro es el doble de lo que debe ser un libro de poemas. Un libro de poemas suele ser la mitad. Es que es muy largo, yo no lo puedo partir. Ahora explico por qué. O sea, estaría tergiversando lo que dice el libro. Es que tienes que cambiarle el título, no le puedo cambiar el título, no le voy a cambiar el título. Es que te da muchos consejos, cosa que yo agradezco, pero no tomé ninguno en serio. Digo, no lo voy a hacer. Solo tomé en serio, y antes hablaba de la amistad en la poesía, de aquellas personas que creo que tienen criterio. Y normalmente les envío el libro para que lo lean y me digan qué opinan. El caso de Pablo y otros amigos como Paco, como Carlos, poetas también, a los que creo que tienen criterio. Y porque me van a decir la verdad. La verdad que decir, macho, te has lucido, vaya mierda de libro que has hecho. O me van a decir, muy bien, esta está muy bien. Pero que me digan la verdad. El problema, y Pablo también lo apuntaba, es que en el mundo literario no sabemos quién dice la verdad. ¿Quién dice la verdad? Y te encuentras en situaciones, yo en el año 2018-19, en el 19 fui el coordinador de una antología que pretendía de alguna manera recopilar lo más granado, o lo que se hacía, no lo más granado, lo que se hacía en Granada, en la poesía de gente que estaba viva. O sea, que tuviera menos de 60 años, o sea, que no tuvieran que tuvieran una trayectoria, pero no estuvieran ya, por así decirlo, ya en el Parnaso. O sea, que la gente viera, pues, si se está haciendo esto. Estas son las tendencias que hay. Y yo lo recopilé. Y ahí te das cuenta de quién es cada cual. Dicho todo esto, que no tiene... es una especie de viaje o de recorrido a través de un bosque simbólico. El otro día escuchaba un podcast sobre... alguien hablaba sobre que el mapa sonoro del mundo, ¿no? Un podcast de un autor muy conocido. Y entonces negaba que el mundo fuera un bosque de símbolos, como decía Baudelaire. Y yo digo, no, este hombre no ha entendido nada de lo que decía Baudelaire.
El hombre, claro, los símbolos pueden ser múltiples, sonoros, no sonoros, pero son símbolos. Entonces yo invito al lector a que se introduzca en este bosque, que es un bosque simbólico, recorra ese bosque y en algún momento salga de él y vuelva a la civilización, al espacio del hombre. Porque en el bosque uno está incómodo, no es nuestro ámbito, no es el ámbito humano. Pero una vez que entra en el ámbito propiamente nuestro, el ámbito histórico, se va a encontrar una serie de voces, que son esos personajes de los que hablaba Pablo. Todos los personajes tienen algo en común. Son todos creadores bajo unas circunstancias muy adversas, con vidas o existencias muy duras, pero que son representativos de la alta cultura de Occidente. La mayor parte son poetas, son escritores, pero también hay filósofos, pensadores, narradores, músicos, que además a mí, personalmente, son significativos para mí. Lo he seleccionado con toda la intención. Incluso están vinculados a mí vitalmente, por así decirlo, porque en algún momento pues, se han cruzado en mi vida y han sido importantes, por lo que han dicho, por lo que han escrito, sobre todo. Leo el poema inicial y después voy comentando. El primer poema del aliento y el barro, no piensen ustedes que yo he hecho la portada, yo no he elegido nada, esto lo he elegido la editorial, que gente más apañada. Bueno, el primer poema del aliento y el barro, que está en la página 17, por si lo tenéis por ahí delante, dice así. Alguien se adentra hasta lo más lejano de su cuerpo. En sus pasos se aproximan los extendidos bosques del silencio. Pierde en el frío su existencia hasta hacerse transparente en el sonido. Pero no se detiene. Busca siempre vibrar siendo materia más que peso, la cicatriz sonora de la lluvia, rememorando el barro y los contornos que impiden disolverse a su precario, estar bajo su piel y en los latidos. ¿A dónde irá descalzo por el huérfano desvelo de las cosas? Sigue el rastro, en el impulso al ciervo, descubre el horizonte que el carbonero crea entrando en el arbusto, el secreto silbar del despojarse para que puedan entonar las ramas el ascendente signo de los troncos. Todo se acerca y vive en su extinguirse. Grava blanca el sendero, las pisadas agrandan el fragor donde los árboles sueñan el nombre de lo ignoto, y es breve el soplo encarcelado bajo la gravidez del mundo en los pulmones. ¿A dónde irás despierto por la huérfana migración a lo ajeno de los nombres, todo asombro adherido a los zapatos? Sendero blanco, el mundo es un silencio que de tu cuerpo crece, como intervalo pausa, mientras se aleja para existir en tus pasos. Eso del mundo como un silencio quiere decir que somos nosotros los que dotamos de sentido ese mundo, y el lector, que es la persona que se va a introducir en este bosque, es la que tiene que dotar de sentido a este libro, que no existiría sin la voz del lector, porque aquí hay muchas voces, muchos ecos, o se piensa que es la voz del autor en la que está aquí, pero es la propia voz del lector la que está aquí, la que grita y recibe, o se le devuelve un eco como respuesta. Entonces, pasado este tránsito inicial, que es una serie de poemas como pequeños flashes o pequeñas impresiones de ese recorrido por el bosque, se llega a la segunda parte, que es el éxtasis y el barro. Y en él, pues claro, aparece una serie de voces muy poderosas que representan, claro, la gran cultura europea, pero curiosamente con existencias muy precarias, muy duras, sometidas a grandes injusticias. Y mencionábamos a Akhmatova, que tenía que reunirse con sus amigos para que sus amigos se aprendían de memoria sus poemas, cosa muy curiosa, y luego tenía que destruir ese poema. Normalmente el poema de Akhmatova, como pues era, o sea, en una especie de ritual, se quemaba, porque no podía conservarse nada, porque vivía en una sola habitación que era registrada cada X tiempo, además estaba señalada porque su hijo estaba en la cárcel, luego lo deportaron a Siberia, era hija de un disidente, estaba casada con otro, bueno, se casó otra vez con otro disidente, bueno, o gente que estaba mal vista por el régimen soviético, etc. Entonces, sus amigos memorizaban sus poemas, igual que habían memorizado por ciertos libros que estaban prohibidos en la Unión Soviética, entre ellos el propio Dante. La Divina Comedia se la sabían de memoria, entonces se reunían para recitar la Divina Comedia, un poco como los personajes de Fahrenheit. O sea, cada uno tenía memorizado una parte. Pues con los poemas de Akhmatova ocurría igual.
Y eso me sirvió a mí como símbolo para hablar de la precariedad de la creación. Todos los creadores de este libro se encuentran en el punto en el que tienen que crear. O describe ese momento en el que se encuentran en ese momento de la creación. Ese momento trascendente, pero también terrible, de descubrir que aquello que quieres crear quizá no se corresponda con lo creado y que queda mucho por decir y que probablemente aquello que cree no tenga trascendencia ninguna. La mano y el fuego, Anna Akhmatova. Frágil como la luz, la soledad de enero en los pulmones, nacida del invierno. Para el dolor invento el cuerpo que vive la inminencia de un vendaval e invade las venas de susurros como vivir rogando en cada cosa. Hermoso por lo extraño, lo visible concierta cicatrices en el hondo soñar del mundo. Mi lucha es con lo ausente, deportados latidos, llantos ante las cárceles, graves silencios, condenaron mi voz. He morado mi torre solitaria aunque me piden que me arroje. Mi casa es mi mazmorra, fugitiva en el tiempo y en los astros errantes. Mi habitación tomada de recuerdos. Se aposenta mi voz en las escasas pertenencias, extensamente, como un polvo sin apenas hondura, y un leve resplandor que duerme en los objetos. El oscuro silencio del castaño en mi ventana, esa hora de plata, de oro la lluvia en los cristales. En el jardín, un bosque con mi estupor se extiende desoyendo el estruendo de la masa en las calles, las preguntas del neva a sus orillas. En mi silencio comienzo a ser mi carne, el flujo de mi sangre, mi estatura extendida, mi mirada que todo lo perdió. Ronda la casa el lobo del ausente. Parpadeo y la noche nace. Callo y nieva. Páginas blancas como desiertos interiores. Cada palabra es una habitación en la que grito, donde los muertos hablan. Algunos visitantes memorizan mis líneas, las convierten en ecos, mientras mis manos, estas manos, harán arder las hojas y harán crecer la noche a golpe de ceniza. Páginas blancas como páramos interiores, nevadas sin palabras. Su destino es el fuego, el humo que sustenta el derruido andamiaje de la vida. Claro, este tipo de poesía no tiene muy buena prensa, porque dice muchas cosas y la gente se aturulla. Y cuando la gente se aturulla dice, esto fuera. La ¿No poesía... pasaría el experimento de Pittsburgh? No, la verdad es que no. Pero bueno, a mí la verdad es que eso no me importa. O sea, yo creo que debo escribir lo que tengo que escribir y este libro fue de alguna manera la aseveración de que eso debía ser así. De los múltiples personajes que hay aquí, de todos de ellos, claro, yo me documenté, exploré, estudié, leí muchísimo. Y hay uno muy representativo porque habla del exilio o el destierro, que está en la página 73, si lo tenéis delante, que es Nelly Sachs. Nelly Sachs es una autora muy desconocida en España, aunque toda su poesía está traducida. Nosotros la conocimos sobre todo por La morada de la muerte, que fue una antología que se sacó en los años 80, 90, pero luego fue traducida completamente por la editorial Trota, por Reina Palazón, que es el mejor traductor del alemán en España, y publicó casi toda su poesía, con un título muy bonito, además, una edición muy bonita. Pero la verdad es que aquí es bastante desconocida. Nelly Sachs es uno de esos autores, una de esas autoras, en este caso, que tuvo que exiliarse. De alguna manera la palabra representa también el destierro o el exilio de la realidad. Nosotros nombramos la realidad a través de algo interpuesto o intermediado, que es la palabra. O sea, no poseemos la realidad en sí, sino poseemos la representación que tenemos de la realidad. Y es una cosa muy chunga, muy difícil de comprender. Entonces, en Nelly Sachs el exilio o el destierro era varios, o sea, era polivalente, era un destierro físico, porque ella se tuvo que ir de Alemania, porque la mataban, y se fue a Suecia y acabó sus días en Suecia, vivió en Suecia. Era un exilio en otro idioma, porque a pesar de que bueno, el sueco y el alemán pueden tener cierta cercanía como lengua, no era su lengua, y evidentemente era también un exilio en las palabras. El autor siempre vive en el exilio de las palabras. Todos lo hacemos de alguna manera, lo que pasa es que no somos conscientes. Decía María Zambrano que en realidad la poesía era algo así como lo que salvamos del lenguaje cotidiano.
¿no? Esa palabra develada sobre el abismo del lenguaje que decía ella. Nosotros, los poetas, viven sobre ese abismo de las palabras, más allá de la instrumentalidad de esas propias palabras. Y por eso se originó este poema, se llama El destierro. Anoche en la ventisca estuvo hablando el bosque, sin saber cómo crece brotado de la desesperación, del frío. Cae la nieve con voluntad de ser en su sonido, fugitiva blancura, somnoliento alfabeto de una página que el vuelo de los cuervos una vez y otra reescribe. Ya en las raíces de los árboles creciendo está la muerte, desde el lugar secreto donde la luz más transfigura. Bajo los pies la sombra está, más joven cada vez, como herida entre el frío y nuestro cuerpo, por las enmudecidas horas a cuyo recordar llamamos alma. Un tiempo inalcanzable, entre dos soplos, un mundo que al expirar decimos a lo invisible. Nuestro peso siempre ahonda en lo blanco, la huella que clama a la incandescencia. No lejos las estrellas hincan sus luces en el cielo. Mi oído tiende puentes entre ellas. Oh música de esferas, ¿por dónde vuestro grito suena? Verdugos, escuchad, vosotros, ebrios de estremecimientos, lo arrojado a esa extinción, las patrias expulsadas, la ceniza en las suelas, los epitafios en el aire, los suspiros en el tuétano, con los que va la noche afuera, donde se aprende a morir una vez y otra, como el umbral que busca, otro umbral naciendo. Ser es estar en lo más expuesto. Caminamos con blancos pasos y sílabas contadas, habitamos vagando en los espacios, tensados por el hilo de nuestro soplo. Echa raíces nuestro hálito errante entre las cosas fugitivas. Arrastra un mundo con tu voz. Mira el campo invernal. Los árboles indican la belleza de un tiempo deletreado hasta la savia. Devuélvele a la nieve su niñez mientras cae, siendo alfabeto del insomne, página de la muerte. Y muchos de estos autores, curiosamente, están relacionados con la muerte. Y olvidamos que muchas veces que la poesía, o al menos yo lo entiendo así, es una lucha contra el tiempo y contra la muerte. Son esas sílabas contadas. Nosotros contamos sílabas. Esos de los poetas que no contan sílabas, no tienen ni idea. La gente que te dice, es que la poesía no puedes constreñirla en una forma. Es que la poesía es forma. ¿Cómo que no puedes constreñirla en una forma? Si la forma es lo que lo contiene, lo que le da un límite, lo que le permite vivir. Pues igual que a nosotros, nos contiene un cuerpo, nos contiene un tiempo, nos contiene y nos permite que no nos perdamos en el inmenso olvido que es la muerte. Cuando llega un poeta y dice, no, yo aquí escribo en verso libre. Verso libre de Vicente Alessandri, que ya lo hemos mencionado aquí, y hay un poema dedicado a él en este libro. Él sí sabía lo que era verso libre, pero no es lo que se dice la mayor parte de la poesía actual. Verso libre es escribir a la pata a la llana. ¡Hala! Es que te venga a mirar por aquí porque estoy viendo alguno aquí. Todo el versolibrismo se ha convertido en la coartada, sí, precisamente de la idiotez. Poetas menores. Sí. El versolibrismo es como... Sí, está muy bien, pero el versolibrismo tiene reglas. ¿Cuál es? Tú la pones, sí, tú pon la que tú quieras, pero tienen que tener. Tú no puedes hacer una cosa sin reglas. O tú puedes jugar a un juego sin reglas. O tú puedes hacer un trabajo sin reglas. O tú puedes ir a donde te dé la gana sin reglas. Tú puedes vivir sin reglas. Ahí tienes la marcha triunfal de Darío, ¿no? También. No veas verso libre. Cláusulas rítmicas a modo de los grecolatinos. Correcto, el modo de exámetro. De un ritmo brutal, donde forma y fondo se sintetizan de manera magistral. Toma, verso libre. Y haz lo que quieras con él. Y precisamente eso, lo del límite, la ausencia de límite, hizo que la siguiente parte, ¿no? La cuarta parte, que es gemela esta, porque todas las partes son gemelas, la primera y la quinta, la segunda y la cuarta, y luego hay una parte central, que es la corriente cautiva. Eso hace que esta segunda parte y la parte cuarta sean como dos espejos, que se miran el uno en el otro. Pero el espejo de la cuarta parte deforma la imagen del segundo. Y los poemas, curiosamente, son poemas en prosa. Que alguien puede pensar, tú estás diciendo que cada una forma, y hace un poema en prosa. No, tienen sus reglas también los poemas en prosa. Y ahí están. Ahora leeremos algunos. Pero antes de eso, en la parte central del libro, curiosamente, en el libro, en la portada interior, hay un puente. Hay una imagen de un puente, la tienen ustedes aquí, en la contraportada interior. Este es un dibujo original de una pintora granadina, que un día hablando con ella resultó que los dos habíamos visitado la misma ciudad nos encantó.
Y esa ciudad se caracterizaba porque había un puente muy curioso, porque era una especie de puente suspendido en el aire, que era el ayuntamiento viejo de esa ciudad, una ciudad que está en la Franconia alemana, en Baviera, que se llama Bamberg, ¿no? Bamberg es una de las ciudades católicas por excelencia, son muy católicos allí, se nota. Y el puente está hecho, el ayuntamiento estaba hecho como una ciudad monacal. El obispo de turno no le dio a los ciudadanos el sitio donde hacer el ayuntamiento y lo hicieron en el puente. Pues no nos daba sitio, pues en el puente. Entonces es uno de los puentes más bonitos de Europa. Y es como una especie de inmensa masa suspendida en el aire, es como una contradicción pura. Es una especie de tránsito entre lo leve y lo grávido, entre lo visible y lo invisible. Y además está sobre un puente que une dos orillas o dos mundos, dos realidades. O sea, es un símbolo maravilloso para entender que ese poema, que es uno de los poemas centrales del libro, une una parte del libro con otra. Hay un tránsito de una parte a otra, para que podamos seguir caminando. Si no hay puente, no pueden ustedes seguir caminando. El puente, Bamberg. Mientras somos apenas más que nuestros encuentros, la cicatriz del agua es el sonido, bárbara voz del río que desterrado de su nombre dice la gravidez del puente. La forma que interpone la fuga en las ondas, isla en vuelo morada del asombro, la casa suspendida de la ciudad de Bamberg. Extranjero de sí, nada en él es retorno porque solo puede vivir bajo el peso de lo invisible. ¿Qué alfabeto de lluvias la corriente, viajando al azaroso de su música, remontando las venas cuyo flujo acompasan al desmañado ruido del mundo? ¿Qué tiene de nosotros un lugar? Escritura en el barro, ondulación del árbol en la orilla, errantes seres de un temblor que duele en todo y sin embargo inciertos. Sostenemos la levedad y el éxtasis para nombrar el llanto. Ascendemos las calles empedradas, en tanto acogemos el secreto de jardines y antiguas casas que susurran memorias de sabias estaciones de carne y transparencia. Estas piedras, como la muerte, saben quiénes somos. Desde su altura crean a su alrededor el vacío, la gravedad y el vértigo, las torres para su abismo. Crece la catedral en torno al silencio y divide la fuera que fuimos, del adentro callado que la muerte espera. Bien lo sabe el jinete de mirada arrasada sobre la noble tumba de quien escucha para siempre el río. Los pasos que han herido lo silente nos llevan bajo el insomnio del Tilo y los desnudos muros de Hofhaltung al patio de peregrinos donde volvemos junto a nuestras sombras extraviadas y la bella orfandad de espacios y formas como bosque interior en el que resonamos. ¿Qué imagen nuestra arrastra el río? ¿A dónde fluye el Regnitz llevándose algo del azul del cielo? Solo el dolor arranca al ser de la callada muerte cuando interpone al tiempo su materia, porque fuimos los pasos perdidos sobre el puente colgado de las horas, porque fuimos los seres más expuestos, sabemos, apenas más que el sucederse, que solo nos pertenece el tiempo en la belleza. Y claro, uno cuando ha podido cruzar ese puente y ha atravesado esta parte central, que habla de una serie de ciudades que representan lo civilizatorio, lo humano y por tanto lo bárbaro o lo que pertenece a la barbarie, todo acto de cultura o todo acto de civilización, como decía Walter Benjamin, que ya lo hemos mencionado, es un acto de barbarie, uno debe regresar al ámbito, por así decirlo, sagrado del bosque. Pero en su camino nuevamente se va a encontrar esas voces, esos personajes que le van a, igual que en la segunda parte, le van a gritar, le van a exhortar, le van a interpelar, para que de alguna manera pueda no irse de vacío, o llevarse una carga emotiva y una carga emocional, una carga de ideas. El personaje de Hypnos, o el no personaje, sino en realidad el alter ego de René Char, que es un enorme poeta, no solo por su obra literaria, sino también por su vida, porque fue fiel a sus principios, que se integró precisamente en el movimiento surrealista. También era físicamente muy alto, ¿no? Era grandote. O sea, era un tío enorme y además fue un partisano, o sea, combatió durante la Segunda Guerra Mundial matando alemanes para liberar Francia. Y lo destinaron en una de sus, bueno, en un primer momento en la zona de los Vosgos. La zona de los Vosgos está cerca entre la frontera entre Francia y Alemania, y allí fue partisano. Y él describe
en una especie de diario de guerra a medio camino entre la crónica, el libro de poemas, el diario, un libro muy extraño pero maravilloso, que se llama Hojas de himnos, su experiencia en ese bosque. Y precisamente tenía que ser un bosque donde él viviera y donde tuvo esta experiencia. Y entonces él describe sus enfrentamientos con los nazis en aquel lugar, ¿no? Y luego cómo tenían que volver, y cómo eran sus compañeros, y habla de sus compañeros, y lo que hacían, y cómo se enfrentaban a esa soledad, la soledad del combatiente, del que ha matado, etc. Himnos en los bosques. Curiosamente esto ya es un poema en prosa, y aquí de alguna manera se pierden esos límites o esos contornos que tenemos en la segunda parte. René Char. Ultimamos la emboscada, seres celestes y crueles ganando al mundo los espacios sombríos. Árboles entre el insomnio y las estrellas, cielo raso y algo que nos esquiva, el rumor de lo nómada. Todo es aquí en su estar desamparado. Para crear la noche bastan los párpados mientras el frío usurpa el cuerpo y se lo entrega a la intemperio que conversa con lo que tiene cicatrices. Se acercan. Somos el lobo antes del ataque, furor y espera. Un exilio en los hálitos, un enmudecimiento en los grillos, centellas tiritando entre los gritos, luego el silencio, con la eminencia de lo que escapa. Algo se hace audible donde desaparecemos, y lo que permanece, abandonando la crisálida de su nombre. Deambular y desaparecer, la sangre yendo al último extremo donde refracta la fertilidad de los espejos. Pertenecemos a la chispa impávida, a la oscuridad que estalla en los helechos. Los cadáveres, cuerpos o palabras, despiden su memoria en coágulos clamando a los cercanos torrentes en la espesura. Como la noche, no hacemos rehenes, a ella pertenecemos. Regresamos al campamento, bosques perseguidos y senderos sonámbulos. En donde acaba el ruido comienzan las moradas, ahora que el dolor nos hace existir en nosotros. También la privación sustenta al ser, como el frío a la médula. Nos retiramos a nuestros rincones, anotaciones, cartas, diarios. Nada muere en este errabundo regreso de la nada en las líneas. Línea del frente, línea de la escritura, hojas del bosque o páginas prolongan la existencia de lo vagabundo, el perpetuo aullido en la voz de quienes han sido expulsados del letargo. Alguien tararea la canción de los partisanos. Combatimos nuestro caer de hojas en el bosque. Quisiste ser carne junto al nombre, sopor en la hoguera, nota del silencio, y supiste que el resuello es camino o pérdida. Escribiste los parlamentos con la niebla y los firmamentos sostenidos en las copas de los robles donde fuiste, rehén de tus principios y del alfabeto de los pájaros. Palabras de himnos como desterradas estrellas por el cielo. En tu aliento se extinguen los metales respirados. Expiraste las sílabas consumidas en el carbono, después de contener la noche de los bosques para siempre en tus pulmones. No siempre la existencia de estos seres es tan dramática, evidentemente, como esta. Hay otra existencia y otra menos dramática. Y una de ellas es la de un poeta que a mí me fascina, que es Vicente Aleixandre, que creo que no está bien, o no ha sido muy bien tratado en los últimos años, sobre todo en la instalación de la democracia. Se le acusó un poco como de ser una especie de bate oficial del régimen franquista, cosa que me parece muy injusta, y que no se ciña a la realidad. Y sí es verdad que fue el maestro de 3 grandes generaciones, o casi 3 generaciones de poetas en este país. Quien fue alguien de la poesía pasó por Belintonia, por su casa de Belintonia, y esa casa, que ahora están algunos empeñados en que desaparezca y que no se convierta en un lugar simbólico, como debería ser, o incluso la casa de la poesía en España, porque debería ser la casa de la poesía en España, o al menos una de ellas, igual que lo es la Huerta San Vicente, o igual que pueda ser la casa de cualquier autor que tengamos, el propio Góngora aquí en Córdoba, recuerdo, que tuvimos la suerte de combatir también allí, Pablo y yo, pues estaría bien que se convirtiera en esa casa. Esa casa no ha desaparecido, curiosamente, porque hay un árbol, y ese árbol es una especie protegida, entonces si se tira la casa se puede dañar el árbol. Ese árbol fue plantado en el jardín para que Vicente Aleixandre durmiera la siesta allí, en verano y en primavera. Y es curioso. Es un cedro. Entonces a mí se me ocurrió que, bueno, que Vicente Aleixandre, que siempre solía escribir en una especie de estado de duermevela y en determinada hora,
O sea, era un autor que seguía un poco el precepto de la escritura automática, no de automática, pero sí en cierto estado de semi-inconsciencia, ¿no? Entonces, cuando se iba a dormir, o cuando iba a dormir la siesta, es cuando más creaba. Su cerebro se ponía en funcionamiento y escribía. Entonces yo intenté reflejar en este poema ese momento de la creación de Vicente Aleixandre, la siesta. Cuando se está durmiendo debajo de la silla, esa especie de hamaca que tenía donde se dormía la siesta. Edén en la siesta, Vicente Aleixandre. Desciende a tu insumisa arcilla, sumérgete en tu sangre. Bosques durmientes en tus venas saben cómo la cercanía del silencio hará silbar en ti al reyezuelo esquivo, para que el pensamiento se haga canción entre las cosas. Cuídate de perder el cuerpo investido de nieblas, aunque la incandescencia un instante redima su inconstancia. Déjate invadir por lo otro, impuro de silencios y roto de ruidos. Podrás escuchar cómo la carne se escabulle agitando la oscura maleza de latidos al hacerse transparente. Contemplas el cedro lleno de suspiros en la hora inmóvil de las ramas. Hay un rencor que viaja del copo a la semilla, un alzamiento azul en los tímpanos, insistiendo en la doctrina del reflejo que encadena el ruido al osario de imágenes. El mineral sonante cruje más, se hunde en la fragancia como un dilatarse en dirección al barro que exhala su crepúsculo más breve. El hueco de tu pecho sube y baja, un bárbaro temblor para que el hombre suene en lo intermedio. En tu respiración levantarás la casa, alargarás la sombra, frecuentarás cadencias sostenidas como estancias y el azogue en tus pulmones refractará las palabras. ¿Tienes la edad del mundo cuando sueñas? Enajenado, la edad no transcurre, espejo o nombre. Aunque llame la flauta del abismo, hedén sufriente un cuerpo, no habrá llegado el tiempo de despertar al otro lado del sonido. Vuelves a lo mudable de las horas, ahí se alza en su dimensión el árbol con saetas de luz atravesándolo, y en la horma secreta de su soplo recobras tu forma o límite para resistir su belleza al tiempo que te reconoce vegetal pensativo, fuente muda. Ganaste luz, mas vuelves ciego al mundo, solo para quien resiste el sueño. Amar es conocer en el retorno. Y esta necesidad de expresar qué les pasó a o qué hizo cada autor en el momento de crear fue lo que yo traté de ir descubriendo en este libro, antes de que el lector tenga que internarse otra vez en la siguiente parte, ya la última